Hola, estimado estudiante, muy buen lunes 11 de enero del año 2021. Me da mucho gusto saludarte después de estas vacaciones de diciembre. Estamos ya en la semana 18 de esta educación a distancia. Eh, de acuerdo al programa de Aprende en Casa, esta semana 18 y la próxima semana 19 van a ser semanas de recuperación, como seguramente algunos de tus profesores te lo van a platicar. Con respecto a la asignatura de química, nosotros vamos a tener estas semanas como revisión por vez primera de temas del primer trimestre o del primer momento, porque acuérdate que no vimos muchos de estos temas de acuerdo a mi incapacidad. Entonces, vamos a ver el día de hoy, para esta semana 18, el tema 2.2 que se titula Modelo Atómico de Bohr. En la guía de las actividades te voy a poner el link del programa que se transmitió el pasado 15 de octubre y que te puede servir para fortalecer los aprendizajes esperados. Empecemos. Recuerda tomar nota de cada uno de los temas y los aprendizajes esperados en tu cuaderno de trabajo. Hazlo escribiendo la fecha de elaboración. Respeta cada uno de la numeración con respecto a los temas y realiza de manera clara, legible y respetando las reglas de ortografía. El tema es 2.2, modelo atómico de Bohr. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? El primero, que el alumno identifique los componentes del modelo atómico de Bohr, protones, neutrones y electrones, así como la función de los electrones de valencia para comprender la estructura de los materiales. El aprendizaje 2.2.2, que representa el enlace químico mediante los electrones de valencia a partir de la estructura de Lewis. Y el último aprendizaje esperado, que el alumno identifique que los átomos de los diferentes elementos se caracterizan por el número de protones que los forman. Un meme para poder entrar de lleno de manera feliz con este tema. ¿Estudiar el modelo atómico? Nah, qué aburrido. Esto no tiene que ser aburrido. Este meme se asemeja para que nunca olvides la palabra Bohr, que tiene que ver con el modelo atómico que hoy vamos a estudiar. Disculpa mis chistes malos. Bueno, avanzamos. ¿Cuáles son las preguntas detonadoras? ¿De qué están hechas las cosas? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo se forman los materiales? ¿Moléculas como el ozono, compuestos como el agua y mezclas como el aire? ¿Qué es un átomo y qué lo conforma? ¿Puede el ojo humano alcanzar a ver la unión de los átomos en la materia? Si recuerdas, yo ya te había mencionado qué es un átomo. Además, seguramente recordarás algunos conceptos de física que viste en segundo año. ¿Te acuerdas de los modelos atómicos? ¿Te suena por ahí el nombre Dalton, Rutherford, Thomson? ¿Qué utilidad tienen en la química? Bueno, recordando algo que ya viste en tu clase pasada. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia y tiene las propiedades de un elemento químico. Un átomo entonces va a ser la partícula más pequeñita que conforma la materia. Recuerda que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Un átomo conforma al tenis que llevas puesto. Un átomo conforma
al cabello que está en tu cabeza. Un átomo conforma al plástico en el que te estás tomando el agua, ¿sí? Y así el átomo conforma a todo aquello que puedes ver y también aquello que no puedes ver, como el aire. Recuerda, existen 118 átomos o elementos químicos. El átomo va a contener subpartículas llamadas protones y neutrones, que se encuentran en el núcleo, y otras partículas que se llaman electrones. Estas se encuentran distribuidos en órbitas girando a su alrededor. Como puedes ver en esta imagen, en el núcleo del átomo se encuentran los protones y los neutrones, y en órbitas girando alrededor del núcleo se encuentran otras subpartículas llamadas electrones. ¿Cuál es la historia de los modelos atómicos? Para los modelos atómicos existe una historia. Lo que hoy conocemos no nació de la nada, sino que ha habido una serie de descubrimientos, de muchos estudios rigurosos de diferentes personajes para poder conocer lo que hoy en día entendemos y que nos sirve para muchísimo. Vamos a ver un poco de la historia de los modelos atómicos. La historia del modelo atómico. El átomo es el componente fundamental de toda la materia, es decir, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento, que conserva todas sus propiedades químicas. A lo largo de la historia se han planteado diversos modelos para explicar la estructura y funcionamiento del átomo. En el siglo VI a.C., Demócrito imaginó que todas las cosas estaban conformadas por partículas pequeñas, indestructibles, invisibles e indivisibles, y las llamó átomos. Esta fue la primera noción del átomo en la historia. Mucho tiempo después, en 1808, John Dalton retomó esta idea y desarrolló la teoría atómica, en la cual postuló que el átomo es la partícula fundamental e indivisible de la materia. Los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes. El átomo puede asociarse con otros para formar moléculas. Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Más tarde, en 1904, Joseph Thomson experimentó con un tubo de rayos catódicos y descubrió partículas negativas dentro del átomo, a las que posteriormente se les denominó electrones. Thomson pensó que si los electrones eran negativos, debía existir una carga positiva, y así diseñó su modelo conocido como pastel con pasas o budín, donde el pan representaba al átomo con carga positiva y los electrones se encontraban incrustados como si fueran pasas. A partir de este momento se concibió al átomo como divisible. Pocos años después, en 1911, Ernest Rutherford estudiaba la radioactividad y descubrió 3 tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. Sus experimentos sobre radiaciones le permitieron concluir que el átomo es un espacio vacío, dentro del cual se encuentra un núcleo positivo con partículas subatómicas de carga eléctrica positiva a las que llamó protones, y que a su alrededor giran los electrones. En 1913, Niels Bohr propuso que los electrones se desplazan alrededor del núcleo en órbitas circulares como el sistema planetario. Llamó a estas órbitas niveles energéticos, pues un radio mayor tenía más energía que uno pequeño. Su modelo explicaba la conducta del átomo y la estabilidad de los electrones. Esta fue la base para los siguientes modelos. Hacia 1915, Arnold J. Sommerfeld representó las órbitas circulares elípticas y asignó números del 1 al 7 o letras de la K a la Q comenzando por el interior. Posteriormente, en 1923, James Chadwick descubrió otra partícula subatómica que no tiene carga, a la que llamó neutrón. En 1926, Erwin Schrödinger retomó las ideas de Sommerfeld y Bohr y propuso el modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica que se usa hasta nuestros días. Este modelo considera partículas subatómicas con características propias. Los electrones constituyen el 99.9% del volumen del átomo y el núcleo el 0.1%. Aunque el modelo actual considera otras partículas subatómicas, basta conocer 3 para entender y explicar la diversidad de los elementos en las clases de química.
el electrón, que tiene carga negativa y orbita alrededor del núcleo, el protón, que tiene carga positiva, y el neutrón, que no tiene carga. Tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo. Gracias a los modelos atómicos se comprendió cómo actúan los átomos y cuáles son sus partes. Con base en estos conocimientos, se logró explicar la manera en que los elementos se unen y conforman distintos tipos de materia. Continúa conociendo más temas de química en pruébate.org. Bien, pues esa es la historia de los modelos atómicos. Sin duda, cada una de las aportaciones de estos científicos ha sido muy importante. Sin embargo, nos vamos a quedar con la idea del átomo de Bohr. Un átomo siempre va a ser neutro, es decir, tendrá igual número de electrones que, recuerdas, tienen carga negativa, como de protones, con carga positiva. Los neutrones son partículas sin carga eléctrica, es decir, no son ni positivos ni negativos. ¿Cuándo un átomo es neutro? Bueno, pues cuando su carga eléctrica es 0. Es como si en matemáticas tú dices más 3 menos 3 es igual a 0. Lo mismo pasa con un átomo. Un átomo va a ser neutro cuando, por ejemplo, tiene 3 electrones con carga negativa, es decir, menos 3. Y también tiene 3 protones con carga positiva, más 3, menos 3 más 3 es igual a 0, es decir, es un átomo neutro o sin carga eléctrica. El neutrón fue descubierto por James Chadwick en el año de 1923 y se localiza en el núcleo del átomo. En esta tabla puedes encontrar las masas relativas para cada una de estas subpartículas. La masa se puede dar en gramos o en UMA, que significa unidad de masa atómica. Si tú puedes ver, los gramos de cada una de estas partículas son cantidades extremadamente pequeñas. Imagínate, 1.6 por 10 a la menos 24. Es como si hubiera un 0.24 ceros y luego el 167. Imagínate qué tan ligeritos son cada una de estas subpartículas, de tal forma que jamás las vamos a poder ver a simple vista. Si te das cuenta, el electrón de las 3 subpartículas es la más ligerita o la menos pesada. Todavía tiene a la menos 28. Por eso es que la masa atómica de cada átomo se va a determinar por lo que se encuentra en su núcleo, es decir, por sus protones y sus neutrones. ¿Cuál es el número de electrones que tiene un átomo? ¿Cómo lo determinamos? Como sabes, todos los elementos se encuentran ordenados respecto a su número atómico en la tabla periódica de los elementos, y este se representa con la letra Z. Si tú te das cuenta y tienes a la mano tu tabla periódica, cada uno de los elementos se encuentran ordenados con un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta el 118, que son los elementos encontrados actualmente. El número atómico Z, se va a identificar con una Z, va a ser igual al número de protones que tiene en el núcleo un átomo. Este número caracteriza a cada elemento y los distingue de los demás, de tal forma que si tú revisas tu tabla periódica y buscas el número atómico 3, va a corresponder al litio. El litio entonces tiene número atómico 3 y también tiene 3 protones. Si por el contrario te vas a buscar el número atómico 17, checarás en tu tabla periódica que corresponde al símbolo Cl o al nombre del elemento químico cloro. Tiene un número atómico 17. ¿Y cuántos protones tendrá? Exacto, 17. Como todos los átomos son neutros, a menos que se encuentren excitados, el número de protones va a ser igual al número de electrones con que cuenta ese átomo. Es decir, todo lo positivo lo debe tener de la misma cantidad en negativo. De tal forma que tenemos esta pequeña fórmula.
El número atómico Z es igual al número de protones con carga positiva y también va a ser igual al número de electrones con carga negativa. En el ejemplo que te ponía anteriormente, el litio tiene número atómico 3, tiene 3 protones. ¿Y cuántos electrones va a tener? Exacto, 3 electrones. Y también el cloro tiene un número atómico 17. ¿Cuántos protones tiene? 17. ¿Y cuántos electrones? 17. ¿Por qué? Más 17 protones menos 17 electrones es igual a 0, es decir, es un átomo neutro o sin carga eléctrica. El modelo atómico de Bohr. El danés Bohr o Niels Bohr propuso el modelo atómico que contiene órbitas esféricas, concéntricas, por donde viajan los electrones, y estos, dependiendo de su posición, tienen distinto contenido energético. Los electrones no radian energía mientras permanezcan en órbitas estables, es decir, un átomo se va a encontrar o se va a distribuir por diferentes órbitas alrededor del núcleo. El nivel de energía va a aumentar a medida que la órbita aumente o se aleje del núcleo. Es decir, en esta órbita que se llama K, existe menor energía que en esta órbita que se llama N, porque esta órbita está más alejada del núcleo y esta órbita está más cercana al núcleo. A menos de que el átomo se encuentre excitado o se encuentre con la necesidad de estar en relación con otro átomo, va a estar estable y entonces va a ser neutro. La capa más externa va a ser la de mayor energía y se conoce como capa de valencia. Los electrones que en esta capa se encuentran se llaman electrones de valencia. Recuerda que los electrones se van a distribuir a lo largo de cada una de las capas o de las órbitas que rodean al núcleo. La última capa del átomo se va a llamar capa de valencia y los electrones que en esa capa se encuentren se van a llamar electrones de valencia. Los electrones que se encuentran en capas internas se conocen como electrones internos. Nunca debe existir más de 8 electrones en un último nivel de energía. Ahorita vamos a ver que Niels Bohr puso una regla para la distribución de electrones en cada órbita. Sin embargo, en una última órbita o en un último nivel de energía nunca puede haber más de 8 electrones. Los electrones de valencia van a resultar muy importantes para la unión de un átomo con otro átomo y para la consecuencia en dar sustancias nuevas como compuestos, como materiales que puedes tener en tu vida cotidiana. Esta tabla es de mucha importancia. Tenla muy presente. El nivel energético según Bohr, se identifican como K, L, M, N, O, P o Q. O también lo puedes identificar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Esto de acuerdo también al periodo en que se encuentre el elemento de ese átomo. En el nivel 1, también llamado K, solo puede haber 2 electrones. En el nivel 2, o también llamado L, solo puede asentarse 8 electrones. En el nivel M, 18, en el siguiente 32, en el siguiente 32, en el siguiente 18 y en el último 8 electrones. Recuerda que si un elemento es la última capa de valencia, nunca puede haber más de 8 electrones. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo veas más claro. Ejemplo. Representa el modelo atómico de Bohr para el átomo de aluminio.
Asimismo, mencione cuántos electrones se encuentran en el último nivel de energía o también llamado electrones de valencia. Lo primero que hay que hacer es identificar cuántos electrones y cuántos protones tiene el átomo de aluminio. ¿Ya te acuerdas cómo hay que hacerlo? Exacto. Debes sacar tu tabla periódica y buscar el átomo de aluminio. Si lo identificas, su símbolo químico es A mayúscula y una L minúscula. Si observas, el aluminio tiene número atómico 13. Entonces, tiene 3 electrones girando en órbitas alrededor del núcleo y también va a tener 13 protones en el núcleo. ¿Cómo queda la distribución de electrones a lo largo de las órbitas para dar el modelo atómico del átomo de aluminio? Vamos a verlo. Dibujar el modelo atómico del aluminio basado en el modelo de Bohr. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el núcleo. Posteriormente tenemos que dibujar los protones. Sin embargo, ¿cuántos protones tengo que dibujar? En este caso son 13. ¿Por qué 13? Porque 13 es el número atómico del aluminio. Posteriormente tengo que representar los electrones. ¿Cuántos electrones tengo que dibujar? En este caso son 13 también. Entonces voy a dibujar mi primer nivel de energía. En el primer nivel de energía le caben 2 electrones. Sin embargo, ahora me falta representar 11 electrones más. No hay ningún problema. Dibujo un segundo nivel de energía. En este segundo nivel de energía le caben únicamente 8 electrones. Bueno, tengo 2 electrones que ya representé más 8 que vaya a dibujar, entonces voy a tener 10 electrones. Entonces los comienzo a dibujar. Perfecto. Ahora, me falta representar 3 electrones más. En el segundo nivel de energía ya no lo puedo representar porque solamente le caben 8 electrones. Por lo tanto, dibujo un tercer nivel de energía. Ya representé 10 electrones, únicamente me falta representar 3. 1, 2 y 3. Y listo. Acabo de dibujar el modelo atómico del aluminio basado en el modelo de Bohr. Bueno, pues así como lo explicó el profesor, así es como queda el modelo atómico de Bohr para el átomo de aluminio. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, pues los electrones, que son 13, se tienen que distribuir a lo largo de el núcleo, distribuido en órbitas alrededor del núcleo, de acuerdo a esta tablita que es muy importante. ¿Ok? Los 13 electrones entonces los vamos a repartir. Dibujamos. Lo primero que es muy importante es que en el núcleo dibujes a los protones. Recuerda que si tiene un número atómico 13, también tiene 13 protones con carga positiva. Dibujamos la primera órbita y en la primera órbita de estos 13 electrones solamente podemos poner 2. 2 electrones son los que se pueden asentar. No podemos ni 3, ni 4, ni 5, solo 2. ¿Por qué? Porque vamos a respetar esta regla. Entonces, de los 13 dibujamos 2 y todavía hay que distribuir 11 electrones. ¿Okay? Dibujamos entonces la segunda órbita. Y en la segunda órbita solamente podemos escribir 8 electrones o podemos asentar 8 electrones. Tenemos 11, pero solamente podemos poner 8. No podemos poner ni 10, ni 9, ni 11, no. Solo 8. De tal forma que 8 más 2 son 10 electrones los que hasta ahorita llevamos acomodados de los 13 posibles. Dibujamos entonces una tercera órbita y en la tercera órbita podemos escribir hasta 18 electrones. Sin embargo, solamente tenemos 3. Entonces dibujamos un electrón, otro electrón y otro electrón. Y así es como ya acomodamos los 13 electrones que posee el átomo de aluminio. La última capa se llama capa de valencia. Y en los electrones que se encuentran en esta capa se conocen como electrones de valencia. El aluminio entonces tiene 3 electrones de valencia.
Aquí existen algunos ejemplos de modelos atómicos de Bohr. Te pido que en un ejercicio que vas a realizar más adelante, no los busques en internet y los copies nada más. No, trata de realizarlos y ya si gustas puedes comparar. Recuerda que en una última capa nunca puede haber más de 8 electrones. Otro tema de importancia para la química es la notación atómica y consiste en una representación gráfica para representar, valga la redundancia, a cada átomo. Por ejemplo, tenemos al átomo del Cl. Si tú buscas en la tabla periódica, corresponde al cloro. La notación atómica corresponde a que escribimos o a que se va a escribir el símbolo del elemento. Recuerda que los símbolos del elemento pueden tener una o dos letras. Y como unos superíndice del lado izquierdo, vamos a tener la masa atómica redondeada y como un subíndice del lado izquierdo se va a colocar el número atómico. Tenemos este ejemplo, símbolo Cl, 17, número atómico del cloro, y 35, masa atómica del cloro. Es muy importante que la masa atómica la redondees. Si tú observas en tu tabla periódica, cada una de las masas atómicas se encuentran con decimales. Esto es porque las masas atómicas que se identifican son un promedio de todos los posibles átomos que se encuentran en la naturaleza y que se conocen como isótopos. Lo que se hace entonces es redondear. Si tú observas la masa atómica para el cloro es 35.45 o 0.44. 0.4 se deja en esa unidad que son 35. Vamos aquí con la notación atómica para el O. Si tú observas en tu tabla periódica, la O corresponde al oxígeno. Este numerito que se encuentra como subíndice es el 8, es igual al número atómico. Y 16 corresponde a la masa atómica. Si ves en tu tabla periódica, la masa atómica del oxígeno es 15.99. Sin embargo, 15.9 se redondea a 16. Aquí hay una fórmula. La masa atómica entonces va a ser igual al número de protones más el número de neutrones que se encuentran en el núcleo de ese átomo. La masa atómica siempre se debe redondear. Bien, para esta semana 18 te voy a pedir dos actividades que realices en tu cuaderno de texto o tu cuaderno de trabajo. La primera actividad es formular en tu cuaderno un cuestionario de 12 preguntas con sus respuestas en relación al contenido de toda esta clase del tema modelo atómico de Bohr. Recuerda anotar tema y aprendizajes esperados, así como la fecha de elaboración. Recuerda que ya estás en tercero de secundaria y la formulación de tus preguntas debe ser de acuerdo al nivel en que nos encontramos. La actividad número 2 es que, utilizando la tabla periódica de los elementos químicos, complete la siguiente tabla. Si no te cabe la distribución de electrones en el espacio, puedes hacerlo más grande. Y aquí está la tabla, son dos tablas que te pido puedas rellenar. Si gustas puedes imprimir o puedes copiar en tu cuaderno. Al decir el espacio que te digo es que en este espacio vamos a dibujar modelos atómicos. Si no te cabe puedes hacerlo más grande. Y vamos a realizar un ejemplo para que tú puedas realizar todos tus ejercicios de manera muy efectiva. En relación al aluminio del que ya estábamos hablando, yo te puedo dar el nombre del elemento aluminio y tú vas a buscar su símbolo atómico que es Al. Identificas que el número atómico del aluminio es 13 y como ya dijimos también va a tener 13 electrones y 13 protones. La masa atómica la puedes identificar en tu tabla periódica y es 26.98. 26.98 se redondea a 27.
Y para el número de neutrones hay una fórmula. Hay que restar la masa atómica menos los menos los protones. De tal forma que masa atómica 27 menos 13 es igual a 14. El aluminio en su núcleo tiene 14 neutrones. La distribución de energía según el modelo de Bohr queda de esta siguiente manera, que ya la habíamos visto. Y entonces, ¿cuántos electrones se encuentran en su último nivel de energía? Exacto, 3. 1, 2 y 3. Así es como debes realizar cada uno de tus ejercicios. Las características de entrega y la fecha. Estos trabajos, las dos actividades, se van a recibir a más tardar el próximo viernes 15 de enero hasta las 8 de la noche. Te pido que lo realices a través de Classroom, para lo que ya te pedí tu cuenta de correo personal. Y también con un menor valor lo puedes enviar por WhatsApp. El valor completo vale 120 puntos. Recuerda, la confianza en ti mismo es el primer secreto del éxito. Nos vemos pronto.